vamos a dar inicio a este panel conversatorio. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Estamos aquí acompañados de Medalín Palma, Pierre Córdoba, Gisela Barranzuela y Owen Lai González para hablar el día de hoy sobre dos fechas conmemorativas importantes que no se pueden pasar antes de cerrar marzo. Me refiero al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y también el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, cuya fecha fue el 21 de marzo. La idea de este panel, organizado por la Mesa de Trabajo Afroperuana, es dar algunas luces y contextualizar, sobre todo, la importancia de estas dos fechas conmemorativas en escenarios concretos, en el escenario peruano, por una parte, pero sobre todo en lo referente al pueblo afroperuano. Para ello, hemos convocado a destacados especialistas, activistas y comprometidos, sobre todo con los avances que hay y los problemas y las posibles soluciones para el desarrollo del pueblo afroperuano. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy. Quiero presentar a quien va a moderar y intervenir con las preguntas, Medalín Palma. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, es para nosotros muy grato tener a estos tres panelistas, amigos y compañeros dentro de la lucha en el activismo afroperuano. Bueno, como bien dijo Ricardo, queremos enmarcar este panel en dos fechas muy importantes: el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Nosotros consideramos que es importante abordar estos dos temas juntos porque de una u otra forma las problemáticas de la mujer y de las mujeres afroperuanas también son transversalizados o son atacados por lo que vivimos el común de la sociedad y más aún el pueblo afroperuano, como es la discriminación racial. Entonces, como primera ronda y como una pregunta de presentación para nuestros tres ponentes, yo quisiera plantearles la pregunta en específico a Yesira. Yesira es activista afroyapaterana, egresada de la carrera de Administración, miembro de la Casa de la Cultura de Yapatera y miembro del Grupo de Trabajo con Población Afroperuana. Yesira, la pregunta que te quisiera dirigir a ti es, bueno, tú como mujer afroperuana, como joven afroperuana, más aún activista, ¿cuáles son tus reflexiones en el marco del Día Internacional de la Mujer, evidenciando y sabiendo cuál es la problemática y cuál es lo que nosotras las mujeres afroperuanas vivimos en el día a día? Adelante, por favor. Hola Meda, buenas noches o buenas tardes todavía ya con todos los ponentes. Muchas gracias por la invitación y por de alguna forma descentralizar esta mesa, que eso es lo importante, ¿no? Conocer realidades lejanas de la capital. Bueno, yo soy de Yapatera, como ya lo dijo mi compañera, de la provincia de Chulucanas, departamento de Piura, en la cual sabemos que somos el segundo departamento donde habita mayor parte de población afroperuana después de Lima. Y por lo tanto, pues, por ser una población alejada, además de no tener accesos, también sufrimos discriminación y racismo de manera, de alguna forma diferenciada o de manera específica según nuestro pueblo, nuestras costumbres, ¿no? Yo considero, bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que después de tantos años que nosotros hemos venido sufriendo esta discriminación, ya más de 200 años o 200 años de vida republicana, considero que las cosas aún faltan mucho por hacer. Las mujeres afroyapateranas tenemos mucho miedo de denunciar, quizás porque la policía o en la comisaría no lo ven como un delito, ¿no? El que se nos grite, el que se nos insulte. Además, no lo hacen mayormente porque no tienen un medio económico en la cual puedan sustentarse. Las madres pues están al sustento de sus maridos. Entonces, he escuchado mucho, incluso he sido parte de una investigación con UNFPA
sobre violencia de género en las mujeres afrodescendientes, y pues me tocó ser consultora acá en Yapatera, y escuché muchos testimonios que yo pensé incluso que no había, ¿no? Que hay violencia, pero no mucho, porque no se escucha mucho. Pero ya investigar, ya averiguar, ya conversar con las mujeres que han sido violentadas, que algunas de ellas mis familiares, entonces me doy a cara a un escenario totalmente diferente al que las personas creen, ¿no? Al que no, ¿quién le va a pegar a una negra, no? O no, ¿qué se van a dejar pegar, por ejemplo, no? Y no, hay mujeres que realmente tienen miedo, tienen mucho miedo, y yo considero que el principal motivo es porque no tienen un sustento económico, porque obviamente la mayoría de mujeres no se nos da esa oportunidad para acceder a la educación, a una educación de calidad, a terminar nuestros estudios universitarios, y por ello hace que nosotros no accedamos a un mejor trabajo, un mejor sustento económico, la cual nos obliga a estar atadas con este agresor. Y así también con oportunidades de trabajo y acceso a una buena salud. Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes sufrimos mucho de preeclampsia, en la cual no existen ni siquiera datos en el centro médico, no existen datos sobre las mujeres muertas con una variable de etnicidad. Entonces son problemas que se van sumando a la discriminación y el racismo que venimos viviendo todas las mujeres afroperuanas en diferentes espacios del Perú. Gracias, Yesira, por tu primera reflexión. Ha mencionado, Yesira, algo muy importante que voy a asumir también la palabra de ella, que como mujeres afroperuanas tenemos, ¿no? El problema del acceso a la justicia, más aún en esta época de pandemia o lo que estamos pasando a nivel internacional, es muy complicado. Los casos de violencia han sido invisibilizados y, bueno, muchísimas mujeres han muerto y han desaparecido durante la pandemia. Ya que nos estamos englobando un poco más al lado internacional, yéndonos ya a los ojos un poco más macros, por así decirlo, quiero presentarles a Obanlay González. Él es gestor público y cultural, ha ejercido cargos directivos en el sector público, ha sido director de políticas para la población afroperuana, director de Macungu para el desarrollo, y actualmente es miembro del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad NUR, especialista en resolución de conflictos, en formulación e implementación de políticas públicas. Juan, yo quería hacerte una pregunta un poco enmarcándonos en lo que nos hablaba Yesira. ¿Cómo nosotros como país, como Perú, nos cogió o nos abordó la pandemia, con las condiciones en las que recibió el Perú la pandemia, y cómo el pueblo afroperuano ha respondido a la pandemia, más aún si de discriminación o si de racialización se habla, porque consideramos que desde el Estado sigue habiendo una discriminación estructural. Todo tuyo, Nova. Muchísimas gracias, Nelly, por darme el uso de la palabra. Quiero agradecer en principio por invitarme a esta charla, esta conversación entre amigos, así que le envío un abrazo fuerte a Yesira hasta Piura, también a Pierre, también a Ricardo, y agradezco nuevamente por permitirme dialogar un poco sobre este tema. Una de las cosas que creo que hay que entender vinculaba a la pandemia y cómo digamos, en qué situación agarra al Perú, para ponerlo en términos sencillos, es que el Estado peruano no estaba preparado, creo que ningún Estado, para ser completamente sincero, estaba preparado para una crisis sanitaria de estas dimensiones, ¿ya? Si bien es cierto, hace años atrás ya habíamos tenido la gripe H1N1, la gripe porcina y otras. Estas fueron contenidas en ciertos espacios geográficos y no llegaron a tener estos niveles, o sea, fueron unas endemias y no unas pandemias, ¿no? Y estuvieron confinadas. Pero luego esto ha tenido
un ribete de escala mundial y que no ha tomado a ningún país preparado para este desafío de enfrentar una crisis de carácter sanitario que no solamente es una crisis de carácter sanitario, pero porque al ser una crisis ha terminado impactando de forma transversal no solamente los temas vinculados a la salud, sino todos los temas, y Pierre estoy seguro que luego hablará sobre cómo también ha impactado en la mente y en los cuerpos de las diferentes personas la pandemia. Porque las principales medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia han sido en todos los países en el mundo el confinamiento, a fin de poder reducir el nivel de contactos entre las personas y que estos niveles de contactos tengan un efecto en la reducción de contagios. Yo creo que en el mundo no hemos sido tan eficientes para reducir nuestros niveles de contacto, de contagios y de muertes, ¿no? Pero es parte de la evolución desafortunada de una pandemia. Los impactos que son vinculados al sistema de salud son complejos cuando uno mira población afrodescendiente en la región, entre comillas, y más específicamente en población afroperuana. Si bien las últimas medidas de carácter expansiva en términos de política para el aseguramiento universal de hombres y mujeres afroperuanas, tanto en áreas urbanas como rurales en el Perú, han favorecido, han mejorado la situación para el acceso a la salud, hay dos temas que hay que investigar en el país que son singulares. El primero, vinculado no solamente al acceso al servicio, sino a la calidad con la cual éste se brinda y qué tanta confianza le brinda a la persona afroperuana para acceder al servicio. Y lo segundo tiene que ver con en una crisis como esta en la pandemia, si bien el primer nivel de atención de salud estaba cerrado, quedaban solamente los hospitales mucho más complejos, y de acuerdo a los datos del ENAO del 2019, el promedio de las personas afroperuanas, tanto en áreas urbanas como rurales, para poder lograr asistir a un hospital es de 1 hora, mientras que para personas no afroperuanas el promedio de distancia que tiene que recorrer hasta llegar a un hospital es de 30 minutos. Ahí hay ya, digamos, un ejemplo de cómo hay una distribución desigual para el acceso a los servicios, ¿no? Y claro, si vamos a hablar de lugares como Yapatera, obviamente en Piura la distancia va a ser mucho mayor hasta que puedan llegar a un hospital a Piura, porque salir de Yapatera a Chulucanas, de Chulucanas a Piura, y esto en un contexto como este podría costar la vida, ¿no? Entonces ahí hay un primer desafío que hay que analizar sobre la distribución de los servicios de salud y cómo estos pueden, digamos, también generar especies de islas o segregación. Y el segundo tema tiene que ver en términos económicos, ¿no? Hasta el año 2019, aproximadamente el 20%, según datos del ENAO, aproximadamente el 20% de la población afroperuana tenía un trabajo, digamos, en planilla, es decir, era un trabajador formal, con lo cual el 80% estaba fuera de cobertura para un sistema de salud, ¿no? Pero además también fuera de la cobertura de protección social. Para datos parciales, a final de 2020, si bien es cierto, hay un nivel, caen, digamos, todos los niveles, tanto para afroperuanos como no afroperuanos. Los afroperuanos ahora que se encuentran en el ámbito formal llegan aproximadamente al 15%, con lo cual tienes un 85% de personas afroperuanas que están, digamos, en el mercado informal, y con ello están, digamos, desprotegidos porque el sistema peruano no brinda protección social a aquellos que se encuentran fuera del sistema formal. Entonces,
ahí este gran bolsón de personas que representan más o menos el 85%, no solamente ven afectados sus sistemas de protección social, sino también ven afectados sus sistemas de ingresos, porque justamente la pandemia ha sido un golpe duro en los ingresos de las personas, ¿no? Entonces, ese 85% hoy que se convierte en un trabajador independiente es aquel que tiene que salir día a día a conseguir el dinero para poder sustentar sus gastos fijos, pero también aquellos que le pueda garantizar vivienda, comida, vestido, ¿no? Entonces, es una situación compleja, en saque, y que coloca a la población afroperuana en mayor vulnerabilidad debido a que además, y con esto termino para no hacerlo tan larga, es que además el grueso de la población afroperuana, que es alrededor del 60%, se encuentran agrupados en los sectores económicos en los cuales los niveles de remuneración son normalmente más bajos. Luego creo que podemos hablar un poco sobre qué es lo que sucede con las mujeres, su educación y sus niveles de ingresos. Gracias. Gracias, Oban. Hemos, de una forma de casualidad, hemos abordado el tema de la pandemia, porque en realidad es un tema que lo estamos viviendo, está latente, pero muchas veces nos olvidamos que, bueno, el virus, qué sé yo, es por el lado físico, pero nos estamos olvidando un poco también en nuestro ser de manera interior y más aún la psicológica. Yo quiero presentar a Pierre Córdoba. Él es afroperuano, homosexual, egresado de la maestría en gestión educativa de la Universidad San Martín de Porres, licenciado en psicología por la misma universidad, psicoterapeuta Gestalt, certificado por el Centro Gestáltico del Perú, con formación en programación neurolingüística por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, facilitador en nuevas masculinidades no hegemónicas por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Investiga temas de racismo y su vinculación con la salud mental. Igualmente investiga la construcción de la masculinidad en hombres, especialmente en aquellos racializados. Yo quería, después de haber escuchado un poco a Yesira y a Oban en esta primera vuelta, es importante, Pierre, considero, hablar de cómo nos encontramos, o tal vez desde tu punto de vista y con las consideraciones que tú tienes, cómo nos encontramos nosotros, nosotras y nosotres, los y les afroperuanos en la actualidad a manera de la pandemia. Ya Yesira nos abordó todo lo que una mujer afroperuana ha vivido antes de la pandemia, pero que se ha incrementado más aún durante la pandemia. Oban nos ha contado un poco de cómo nos encontró al Perú y cómo nos afectó de manera un poco más fuerte, por así decirlo, al pueblo afroperuano, pero cómo nos encontramos nosotros psicológicamente y cómo hiere esta pandemia al pueblo afroperuano en nuestros cuerpos y en nuestra salud mental, que siempre es importante. Adelante, Pierre. A ver, hola chicos, hola a todos, a todas, un gusto estar aquí con ustedes. He escuchado atentamente lo que ha dicho Chesira y lo que ha dicho Van, y me parece de verdad que es como hilvanar, ¿no? Es hilvanar, unir todo lo que vamos diciendo y entender qué está pasando. He estado tomando algunos apuntes, cuando los he escuchado han dicho cosas muy interesantes, y quiero empezar diciendo de que tenemos que tener en claro que el ser humano es un organismo biopsicosocial, ¿de acuerdo? Es una definición, todos somos biopsicosociales, y el órgano principal de contacto que tiene el ser humano es la piel, ¿ok? Entonces, estamos acostumbrados como parte de nuestro desarrollo evolutivo al contacto físico, que es una forma ya sea para demostrarnos cariño, para calmarnos, ¿no? La madre coge al bebé para calmarlo entre sus brazos, nos abrazamos para brindarnos soporte emocional. Lamentablemente esta situación, infelizmente la pandemia, nos ha cortado este tipo de contacto y nos ha enfrentado a crear nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un hueco, tenemos un sesgo que es importante. Es esta parte del contacto físico que nos
da calor, nos aproxima, que nos hace sentirnos protegidos. Otra cosa que también es importante es que como sociedad estamos acostumbradas a vivir prácticamente fuera de nuestros hogares. El ritmo de trabajo hace que uno esté dentro de la oficina unas 10 horas y 2 horas de trayecto. Prácticamente uno llega a su casa a dormir, nada más, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La pandemia ha hecho que las personas empecemos a estar metidas en nuestra casa todo el tiempo. Y el estar metidos en nuestra casa todo el tiempo nos pone de cara a otra realidad que muchas veces no hemos visto. Los conflictos antes la gente los solucionaba con salirse de compras, ir a comer con los amigos, ir a pasear, pero ahora no. Si surgía un conflicto, había que solucionarlo ahí dentro de la casa y había que encontrar los mejores mecanismos para poder abordarlos. Y eso nos lleva también a una reflexión importante que es con respecto a lo que mencionaba Yesira. Muchos casos de mujeres afroperuanas se ha dado que están viviendo o coexistiendo con sus agresores, ¿no? Muchas mujeres afroperuanas viven por el tema de pandemia en el mismo espacio con sus agresores y no tienen alternativas de poder escapar. Cuando han intentado buscar apoyo, no han recibido el apoyo necesario, han recibido burlas, son ignoradas o su queja es minimizada. Otro dato que también es importante que mencionó Yesira y que me parece importante es cuando hablaba de los datos con respecto a la agresión y la violencia que sufren las mujeres racializadas, las mujeres afro, las mujeres negras. En mi experiencia laboral, yo he visto que cuando una persona va a hacer una denuncia en el Ministerio de la Mujer, hay una categoría, hay un espacio para colocar el grupo étnico. Sin embargo, a todas las mujeres que entran se les pone mestizas. Así de simple. Eso es invisibilizar a las mujeres afro, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, falleció mi abuela y cuando fui a recoger el certificado de defunción, me di con la sorpresa que siendo mi abuela una mujer fenotípicamente negra, decía grande ahí, grupo étnico mestizo. Entonces es importante que empecemos a visibilizar los grupos étnicos de todas las personas para poder conocer cómo estamos, para poder sacar una estadística clara de cuántos cuadros de ansiedad, de depresión están presentándose en la población afroperuana. Datos importantes que mencionó Oban. Ciertamente ha habido un cambio a nivel económico, ¿no? Económicamente nos hemos visto afectadas, pero tenemos que tomar en cuenta que este cambio a nivel económico que nos ha chocado como sociedad, ha chocado más a grupos que ya venían pasando carencias. Si vemos la pirámide social, todavía, lamentablemente, infelizmente, la población afroperuana se encuentra en la base, ¿no? No tenemos los mismos accesos a la educación, los mismos accesos a trabajos con sueldos dignos, que puedan no solamente cubrir la canasta básica, sino también satisfacer otras necesidades académicas, de distracción, de recreación. Entonces, con esto que mencionó Van, que la crisis económica nos ha afectado a todos, estos hogares afroperuanos se han visto peor, más afectados, y eso nos lleva a pensar en cuadros como ansiedad, nos lleva a pensar en cuadros como depresión, ¿ok? O sea, ¿qué pasa cuando un hogar afroperuano ve que al padre o a la madre que mantienen en la casa lo despiden? Empieza la crisis, empieza la ansiedad porque no se tiene cómo poder responder a las demandas del entorno. ¿Qué pasa cuando se ve de que las personas no tienen cómo sacar a su familiar que está con COVID, ¿no? Que está con COVID y que los balones de oxígeno están súper caros y la persona afroperuana no tiene los recursos? Entonces podemos hablar de cuadros de depresión porque la persona se siente frustrada de no tener los recursos económicos necesarios para darle la calidad de vida o la protección a su familiar. Entonces yo creo que la pandemia, vamos a seguir conversando de eso seguramente en breve, pero yo creo que la pandemia definitivamente nos ha afectado a nivel emocional y ya de por sí el Perú, lamentablemente, vuelvo a decirlo, es un país que no le da mucha importancia a la salud mental, se enfoca básicamente en la salud física. Sin embargo, la salud mental tiene total relevancia para poder mantener el equilibrio, mantener la homeostasis del organismo. Gracias, Meda. A ti, Pierre, gracias.
Pierre nos ha llevado en un sub y baja de emociones, de paso. Victoria Santa Cruz en el poema Me gritaron negra dice una frase que para nosotras, las mujeres afroperuanas, y no me va a dejar mentir Shesira, ella dice, y cómo pesaba al relatar todo este suceso de discriminación o de racismo que ella sufrió al ser niña. Y ella nos dice cómo pesaba, cómo le pesaba que le dijeran negra y cómo en el transcurso de este poema nos relata que el ser negro no es malo, pero sí viene añadido con algunas cosas. Yo siempre he dicho que el racismo es algo que los afroperuanos, y digo afroperuanos porque estamos aquí nosotros en el Perú, nosotros nacemos con esto. Y no es un término de que siempre estamos quejándonos o que es algo que está en nuestra cabeza o es un complejo nuestro, pero nosotros siempre estamos hablando y dentro del pueblo afroperuano hay grupos más vulnerables. Y de por sí el pueblo afroperuano ya es considerado de un tanto de vulnerabilidad, hay grupos más vulnerables y te encontramos a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes y obviamente a los adultos mayores. La experiencia que nos cuenta Pierre sobre su abuela no ha sido nada ajena a lo de que muchos de nosotros podemos haber pasado durante la pandemia. Yo sepulté hace unos meses a mi tía abuela y también la misma historia que cuenta Pierre sobre el registro, sobre el acta de defunción es esto, ¿no? Cómo nos invisibilizan desde ese momento, que para nosotros sí es necesario hablar de etnicidad y que sea considerado. Shesira, en nuestros cuerpos como mujeres, el racismo, y se habla de alguna palabra muy, muy común entre nosotras, se habla sobre la hipersexualización de los cuerpos, cómo nosotras las mujeres afroperuanas a veces sentimos sufrir eso, o cómo la violencia, que no solamente es física, sino también psicológica, y Pierre no nos va a dejar mentir, el racismo también se convierte en violencia para nosotras las mujeres. ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu reflexión del racismo en los cuerpos de las mujeres afroperuanas, de las mujeres jóvenes afroperuanas y bueno, y de las adultos mayores afroperuanas que también siguen sufriendo violencia, más aún llamado racismo? Shesira. Gracias, Meda. Bueno, es muy importante el tema de la hipersexualización, porque considero que esos insultos, esos acosos que recibimos no solamente en el centro de trabajo, en el centro educativo, sino también en la calle, hace que nosotras nos pongamos en un escenario súper complicado y súper temeroso. Lo digo desde mi experiencia propia, ¿no? Hubo un momento en que ya me daba miedo hasta tomar un bus, porque realmente uno no tiene para tomar un taxi, tienes que ir para poder estudiar incluso, después, o sea, sumándole estas brechas educativas de que tu pueblo pequeño, si tú quieres estudiar, que es muy pocas las veces y las oportunidades que te dan para estudiar por falta de dinero, por falta de trabajo y los demás, ¿no? Tienes que salir de tu pueblito pues hasta el departamento, hasta la región para poder estudiar alguna carrera universitaria, alguna carrera técnica. Y esto toma el poder tener interacción con otras personas y el hecho en que te vean negra ya te están hipersexualizando y tú te sientes acosada, tú te sientes violentada de alguna forma y esto no hay forma en cómo yo lo pueda denunciar o que me puedan hacer caso por este tipo de acciones que a las finales afectan mucho en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en cómo nos vemos, en cómo nos sentimos, ya que imagínate si nos dicen frases tan asquerosas en la calle, en, en, en las combis, ¿no? Que tenemos que tomar, o en nuestros trabajos, me ha tocado muchas veces, y es como que indignante mencionarlo porque aún existen personas así, ¿no? Y lo peor que cuando te hablan de racismo dicen, pero eso ya no existe en el Perú, eso más es en Estados Unidos, acá ya no existe, eres hipersensible, o sea, ¿qué hablas? Entonces yo siempre he intentado mis respuestas ante un acto de racismo, ¿no? Ante un comentario racista, ha sido intentar explicarle a esa persona qué está haciendo, ¿no? Pero ya llega un punto en que te cansa y pues tú no tienes la obligación de andar explicándole a la gente
y hacerla entender que lo que está haciendo está mal, para que cuando se encuentre con otra persona racializada no lo haga. Frases como eres negra, debes moverte bien en la cama, eres una bomba sexy, cosas así, ¿no? Debes ser caliente. Entonces, eso es violencia realmente, eso es violencia, y que el Estado o el gobierno no nos da amparo ante esas situaciones. O sea, ¿qué hacemos las mujeres? ¿Nos aguantamos, no decimos nada, le decimos alguna otra grosería? ¿Qué hacemos? Y así, como en mi caso, hay muchas niñas y jóvenes que pasan estas situaciones y que tienen mucho miedo por la cual no salen de sus casas, no salen de su pueblo, simplemente deciden no estudiar, y pues a poder acceder a trabajos forzosos, como ahora es las empresas agroindustriales, que es otro tema muy también complejo e importante, y ahora que está cobrando vida de nosotros, los afroyapateranos, y los jóvenes además. Entonces, la hipersexualización viene unida a un montón de problemas que afectan a nosotros y los jóvenes afrodescendientes, a nosotras las jóvenes afrodescendientes, y que creo que debería ser punto de agenda la hipersexualización en algunas mesas, porque no se habla, no se comenta, se normaliza, ¿no? A que es un piropo, y no es un piropo, ¿no? No me gusta que hagan ese tipo de cosas. Gracias, Meda. A ti, Jess. Fuerte. Es siempre considerando también que las mujeres afroperuanas somos diversas en todo el sentido de la palabra, y bueno, Yesira es uno de los ejemplos. No todas las mujeres afroperuanas tenemos demandas distintas, si de territorios o si de lugares se habla, ¿no? No es lo mismo hablar desde una mujer afroperuana en la capital a una mujer afroperuana en provincia, o una mujer afroperuana con algún tipo de discapacidad, o más aún si es una mujer afroperuana miembro de la comunidad LGTBIQ+, y muchísimas otras cosas más. En mayo de este año se cumple un año del asesinato, diríamos nosotras, nosotros y nosotres, del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos. Y cuando sucedió esto, se promulgó y se desarrolló una serie de manifestaciones, etcétera, etcétera, y como lo que nosotros conocemos como el Black Lives Matter, o la vida de las personas negras importan. Y cuando nosotros veíamos eso en los Estados Unidos, nosotros, nos incluyo todos los que estamos aquí en la sala de manera virtual, consideramos que esos actos no eran nada alejados de la realidad, porque si bien es cierto, a nosotros no nos ponen, el policía no nos pone la rodilla en nuestro cuello, pero nos atacan y nos violentan desde esa manera. Obama, esa es una forma, bueno, una de las tantas formas que se ve en los Estados Unidos de la discriminación y la segregación que se sigue viviendo hasta la actualidad allá. Y al pasar los meses aquí en Perú también hubo un caso de una mujer afroperuana en San Juan, que también fue atacada de forma violenta, y bueno, trayendo a colación una desgracia. Yo quisiera preguntarte, o no sé cómo podrías tú abordarlo, en cómo nosotros, y más aún tú que has estado en el sector público, cómo nosotros vemos el racismo, o cómo podemos hablar, como decía Yesira, de que el racismo no está en nosotros, ¿no? Cómo el racismo de verdad nos cala, y cómo hace que pasen estas cosas que nos invisibilizan desde el Estado. Adelante, por favor. Gracias, Benedict. Una buena pregunta. Yo empezaría diciendo lo siguiente. Hay que entender primero las diferencias entre racismo y discriminación. Y diría el racismo entendido como esta ideología, y la discriminación como este acto que materializa el discurso racista a través de un trato diferenciado por algún motivo prohibido por la ley, y que produce, digamos, un menoscabo en el ejercicio del derecho o en el goce de los mismos, o, digamos, en el acceso a oportunidades. ¿Ya? En ese, y lo explico para mirar todo este espectro súper amplio, ¿no? Que la gente piensa que cuando hablamos sobre discriminación o racismo solamente estamos en el plano simbólico, pero no se comprende a profundidad el plano estructural, ¿ya? Porque como bien has mencionado, si bien aquí en el Perú, a diferencia de otros países como los Estados Unidos o como Brasil,
donde la brutalidad policial está acompañada de un perfil racial, eso no quiere decir que estructuralmente las y los afroperuanos no nos veamos afectados para el ejercicio del goce de nuestros derechos. Ese es el primer punto. Lo segundo es que también hay que entender que la discriminación, pero esencialmente el pensamiento racista, no es este gran elefante que se encuentra frente a nosotros, sino más bien es un conjunto de herramientas y de prácticas sutiles, naturalizadas, que incluso pueden llevar a los sujetos racializados a tener una especie de empatía con su propio victimario y que puede ser letal. Y muchas veces vemos cómo sujetos afroperuanos terminan justificando estas acciones o situaciones que están vinculadas a el pensamiento racista y que tienen como resultado la discriminación por motivos étnicos raciales. Y lo tercero para decir es que creo que hay que entender que la discriminación junto con el racismo, es un mecanismo para el ejercicio del poder, ¿ya? Entonces la discriminación por motivos étnicos raciales lo que tiene como fin es saber que hay unos que tienen pieles oscuras y que deben estar en el fondo, digamos, de la pirámide y con ejercicio del poder limitado, y otros con piel completamente diferente a las pieles más oscuras que deben ostentar un conjunto de privilegios y tomar decisiones sobre la vida de otros, ¿sí? Esto es más o menos entonces, como es un mecanismo en ejercicio del poder, además tiene un conjunto de variables que no solamente se ejercen por motivos étnico-raciales, sino que además pueden incluir otro tipo de afectaciones vinculadas al género, la raza, efectivamente, la clase, el grupo etario, y que se convierten en, digamos, factores de opresión mucho más potentes, ¿no? Y ahí rescatar, creo yo, lo que con mucha claridad las feministas negras introducen en el análisis de las opresiones, y es este enfoque interseccional para entender cómo la discriminación y el racismo oprimen de manera diferenciada al sujeto afrodescendiente, ¿no? Y esto debe ser comprendido además porque para cuando diseñas política pública, si tú no comprendes la complejidad de el racismo como ideología y la discriminación como instrumento para materializar el racismo, insisto, tiene un conjunto de herramientas y mecanismos sutiles ya naturalizados, no entiendes cómo diseñar política para poder derrumbar estos mecanismos que están envueltos de estereotipos y prejuicios para garantizar el ejercicio y el goce efectivo de los derechos de estos sujetos racializados, ¿no? Entonces, si no se llega a comprender, digamos, esta complejidad, no se entiende por qué hay que hacer política pública específica para población afroperuana, tomando en cuenta la discriminación y el racismo como un factor transversal que afecta sus vidas, ¿no? Entonces te dicen, oye, pero dices, el mercado peruano es altamente informal y más del 70% está en la informalidad. Sí, pero los peruanos estamos sobre el 80% y ahí hay una brecha, ¿ya? Entonces, sobre esa brecha, o sea, no es normal estar sobre la brecha. Entonces, ahí hay factores que tienen que explicarse a través del racismo y la discriminación estructural que hacen que los afroperuanos y que los sujetos racializados se encuentren por encima de la brecha, ¿no? O por encima, perdón, del promedio nacional, y que existe esa brecha. Por ello, y con esto termino, es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil
comprendamos también cómo se estructura el racismo y la discriminación y tengamos un rol pedagógico con funcionarios públicos. Y también es indispensable que el Estado cumpla con la parte que le corresponde a fin de desarrollar un conjunto de herramientas y mecanismos que contribuyan a tener una mirada reflexiva de los funcionarios o de los operadores de la política pública a fin de entender la gravedad del racismo y la discriminación. Gracias, Oban. Justo en las últimas partes de tu intervención has mencionado mucho la tarea que tiene el Estado y más aún con la articulación de la sociedad civil organizada, más aún en la sociedad civil afroperuana, cómo esto se va uniendo y se va articulando. Hay un término que usan mucho las personas que trabajan en gestión pública y Oban no me va a dejar mentir, que dice que si la política pública no es intercultural, no se puede llamar política pública. Si no se considera esto, si no se considera la interculturalidad para una política pública, entonces no vamos a hacer el pleno goce, como mencionaba Oban, y no vamos a poder adquirir o añadir y interrelacionar a todos los pueblos, que si bien es cierto, el pueblo afroperuano no es ajeno a esto. Hace unos años, hace cerca de 3, 4 años, escuchaba por primera vez dentro de todo el entorno amical que tengo con Pierre Córdoba, escuché por primera vez su intervención, pues nunca lo había oído hablar más allá de como un amigo, sino como psicólogo, y era la primera vez que yo escuchaba a un psicólogo y a un psicólogo afroperuano hablando sobre cómo el racismo, y vamos a hablar de racismo, más no discriminación, de racismo, cómo este ejercicio de poder, como bien lo mencionó Van, como ganas de invisibilizar al otro, se empezaban desde que los niños están siendo niños, valga la redundancia, cómo esto afecta en el desarrollo de un niño afroperuano. Nosotros como pueblo afroperuano siempre hablamos de pueblos afroperuanos, pero estamos en el ejercicio como activistas o como sociedad civil en empezar a desglosar y evidenciar a los pueblos vulnerables dentro de nuestro pueblo afroperuano. Y el pueblo vulnerado, o el grupo vulnerado de los niños, niñas y adolescentes, siempre ha sido un grupo que se ha trabajado, pero siempre estamos con ganas de tocarlos por pinzas, porque yo considero en específico que es importante que los niños, niñas y adolescentes asuman y hablen ellos de sus problemáticas particulares de ellos. Pierre menciona mucho y habla mucho sobre cómo el racismo, repito, y la discriminación en estos casos incierne y afecta el desarrollo de un niño afroperuano, y más aún en la disertación, en la educación, que es algo muy básico, y nosotros ya conocemos las cifras de cómo los niños, niñas, adolescentes disertan o dejan de estudiar, pero hay algo que nos olvidamos, que muchas veces por estos casos o estos actos de racismo, los niños muchas veces no quieren ir a la escuela, no desean ir a la escuela, y era algo que en un tiempo a otro le llamaron bullying, pero es algo que hemos vivido nosotros los jóvenes afroperuanos, en algún momento que fuimos niños, hemos vivido lo que se llamaba racismo. Pierre, adelante. A ver, Meda, gracias por recordarme aquella vez en la que hablamos ampliamente de este tema. Y siempre que nos encontramos lo hablamos, porque me parece importante. Sin embargo, hace un momento tomé apuntes porque mencionaste que había dentro de la población afro gente vulnerabilizada, grupos vulnerabilizados y consideradas pues los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes. Y yo no quería dejar pasar que también dentro de los grupos vulnerabilizados se encuentra la población LGTBIQ y también las personas con habilidades diversas, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Ciertamente, yo creo que la etapa de la infancia marca un precedente porque todos los niños, todas las personas tenemos una necesidad de pertenencia, ¿sí? Todos queremos ser parte de algún grupo, queremos sentirnos identificados con alguien, queremos tener amigos. Lamentablemente, en una sociedad que está constituida por prejuicios racistas, esta necesidad de pertenencia hace que las personas afroperuanas sufran mucho,
porque a poder ingresar a estos espacios muchas veces tienen que estar sometidas a las bromas normalizadas, ¿no? A la agresión normalizada del entorno. Y eso está muy mal, eso es muy tóxico. Sin embargo, hay algo que no quiero dejar pasar, porque también escuché lo que mencionaba Yesira y es muy triste, pero es absolutamente real por lo que yo escucho. Yo no lo vivencio, porque yo no tengo la corporalidad de una mujer, pero sí escucho los testimonios de mis amigas, y el tema de la hipersexualización. La hipersexualización se da desde muy temprana edad, se da también desde adolescentes, ¿no? Y esto me lleva a pensar en algo que es muy simple y a la vez muy complejo, ¿no? Simple de mencionar, pero complejo de abordar. Y es que cuando hablamos de hipersexualización, tenemos que tomar en cuenta que no solamente los blancos hipersexualizan a las mujeres afroperuanas. Eso tenemos que tenerlo bien en claro, ¿sí? Tenemos que tener en claro que también dentro de la comunidad afroperuana, los hombres afroperuanos, al haber sido educados en un sistema patriarcal machista, ejercemos también violencia contra nuestras hermanas afroperuanas. Entonces, si queremos cambiar esto, tenemos que empezar a cuestionar nuestras masculinidades desde nuestra posición de hombres racializados, de hombres negros, de hombres afroperuanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque en la medida que nosotros empecemos a cuestionar nuestra masculinidad como hombres afroperuanos, podremos acercarnos de manera más honesta al entendimiento de la problemática que sufren las mujeres en este país y podremos realmente apoyar desde lo que nos corresponde, y es abandonando esas conductas machistas. Esto repercute directamente en el tema de la educación, porque los niños van a sus hogares, ¿no? No importa qué tanto en los colegios hagamos modificaciones, si cuando el niño sale del colegio, regresa al hogar, a un hogar patriarcal, estamos hablando de una familia afroperuana, ¿no? A un hogar patriarcal en el que el hombre afro sigue ejerciendo violencia, sigue siendo dominador, sigue castrando las libertades de la mujer. Entonces, por más que se hagan modificaciones a nivel académico, a nivel estructural, curricular, cuando regrese al núcleo, al hogar, todo esto que aprendió se va a ir. Entonces tenemos que empezar a cuestionar las masculinidades desde casa para poder evitar de que este racismo se junte con el sexismo y tengamos pues consecuencias terribles de violencia de género. Eso es lo que yo te podría decir, querida Meda. Sí, gracias, Pierre. Yo quisiera hacerles un ejercicio a ambos, a ti y a Obam, intercambiar una preguntas, si uno al otro se puede hacer, no sé cómo explicarlo, hacer preguntas en base a lo que podemos llevarnos a la reflexión. Acá está Yesira, lo que les explicaba era de que se planteen preguntas, una direccionada a alguien en específico, no sé, Yesira de repente le quiere preguntar a los dos, Pierre quiere preguntarle a Yesira, o viceversa, pero que se pregunten, se hagan estas preguntas a modo de reflexión, y también tal vez alguna duda que tengamos en específico sobre el Día Internacional de la Mujer, dónde están las mujeres afroperuanas, y bueno, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. No sé si me supe explicar bien, ¿sí? Entonces, no sé quién cree tener un poco mejor la idea para que le haga la pregunta al otro o a la otra. No sé si estamos bien. ¿Tú, Pierre? Yo tengo una pregunta que quisiera hacérsela a Obama, para que me ayude a entender esto que me da vueltas todas las mañanas cuando me levanto y no lo logro comprender. Y es, ¿qué crees tú, Obama, que nos falta como comunidad afroperuana para realmente unificar la lucha y no solamente posicionarnos de manera individual, sino también abrir puertas para el resto? O sea, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta como comunidad para poder entender que este crecimiento
crecimiento tiene que ser, el crecimiento tiene que ser el darnos la mano constantemente para seguir subiendo, ¿no? Unos a otros. Porque es una pregunta que me hago constantemente, créeme que me lo cuestiono, lo he conversado con Medal y converso con muchos amigos, y yo siento particularmente desde mi experiencia que en muchos casos, de una vez que se logró ciertos beneficios, tenemos como que amnesia de que tenemos un pueblo atrás esperando ser atendido. ¿Qué nos falta? ¿Qué crees tú que nos falta? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? Gracias, Pierre, por la pregunta, porque además, haces la pregunta que yo creo que es esencialmente una pregunta que requiere una respuesta mucho más psicológica que desde la perspectiva de la política y de pensar qué es lo que hago yo normalmente. Pero también me he hecho esta pregunta y mi reflexión sobre eso es la siguiente. Por un lado, creo que tenemos que tener claro los afroperuanos, claro, normalmente siempre estamos acostumbrados a ponernos la valla súper alta siempre, porque el mundo nos exige 2 o 3 veces más que el resto. Entonces necesitamos demostrar que podemos, que realmente podemos y valemos, ¿no? Pero yo lo que diría es, tratemos de ser conscientes de que no siempre necesitamos ponernos la valla tan alta. ¿Y por qué digo esto? Esa como primera reflexión. Porque claro, cuando uno mira el escenario, y hoy que estamos a puertas de una elección, cuando tú miras el escenario político, por ejemplo, miras que han habido 24 partidos políticos habilitados para poder participar en estas elecciones, y vas a ver un espectro en la derecha, desde la más conservadora hasta la más, digamos, light, entre comillas, y una izquierda que no es tan grande, pero que también la vas a ver entre una izquierda mucho más al extremo, y una izquierda mucho más moderada para hacia el centro. Y con esto quiero decir es que, digamos, el pensamiento político es un pensamiento diverso, ¿no? Los afroperuanos, tan igual como la lógica en la que funciona en el país, donde además, por cierto, solamente sobre los sujetos sobre los cuales son estigmatizados siempre se hace esta reflexión, ¿por qué no hay unidad, no? Y esta misma, digamos, esta misma pregunta se la hacen siempre a la izquierda, ¿no? ¿Por qué la izquierda nunca está unida y está separada? Y tú dices, oye, pero mira la derecha, pues, ¿no? Que es donde está la mayor cantidad de partidos, y es donde la gama, digamos, de grises es mucho más amplia. Nunca te estás cuestionando sobre eso. Y es porque sobre este grupo de sujetos que son siempre los más cuestionados, sobre los que existen mayores estereotipos y presión, siempre está esta duda sobre por qué no hay unidad, es como la principal pregunta, ¿ya? Entonces, ahí como mi primera parte de reflexión. La segunda parte de la reflexión, porque yo creo que sí hay algo real, es que, digamos, es cierto que mientras más cohesionados estemos, vamos a lograr alcanzar el éxito con mayor rapidez, ¿ya? Ahora, yo tengo que reconocer algo. Todo lo que se ha avanzado, por ejemplo, en los últimos 20 años sobre institucionalidad pública afroperuana, tiene que ver con el empeño de las organizaciones afrodescendientes. Yo en varios escritos he sido súper crítico con, digamos, las organizaciones afrodescendientes y el tema de la unidad y los discursos, pero hay que reconocer que todo lo que hemos logrado hasta ahora en términos de institucionalidad pública afrodescendiente es parte de este proceso de marchas y contramarchas de un movimiento que no sigue entendiéndose muchas veces como movimiento, ¿ya? Y porque el movimiento, entre comillas, tiene dos vertientes que están imbuidas por una lógica que para mí es sobre todo más ideológica, ¿no? Sobre aquellos que piensan que el movimiento afroperuano existe y aquellos que creen que el movimiento no existe. Aquellos que creen que el movimiento no existe es porque creen que no existe un real movimiento de base y que por eso el movimiento afroperuano no existe, sino organizaciones afroperuanas que tratan de canalizar demanda. Y otros, que es mi caso, que creemos que el movimiento afroperuano sí existe a través de sus organizaciones
y que estas, tan igual como el movimiento feminista, como el movimiento de derechos humanos y como el movimiento ambientalista, estas organizaciones representan los reales y verdaderos intereses de una población que demanda de forma no tan articulada un conjunto de necesidades o intereses para mejorar su calidad, su estilo de vida. Entonces, estas visiones contrapuestas generan estas fricciones y dan marchas y contramarchas para poder avanzar, digamos, en un camino de unidad. Lo tercero y último, creo que no, digamos, la lógica por la cual nos organizamos políticamente en el Perú, en términos generales, es a través del caudillismo, ¿no? Entonces siempre estamos persiguiendo un caudillo y estructuras que carecen de caudillo no avanzan en la forma adecuada. De hecho, estoy en una iniciativa política que no tiene un caudillo visible y las posibilidades de avanzar son, digamos, mucho más lentas porque no existe esta cabeza visible a quien seguir como un liderazgo claro, ¿no? Y en el caso del movimiento afroperuano, efectivamente, tú no tienes estos liderazgos claros o un gran caudillo que digamos, oriente lo que ha sucedido quizá en otros países con personalidades completamente potentes, ¿no? Yo estoy pensando no sé, en una Divas con Nacimiento en Brasil, ¿no? Para hablar del movimiento hace 30 o 40 años atrás, ¿no? Y por poner ejemplos, y no sé, pero en el Perú no hay como esas cosas claras. Y lo cuarto, y con esto ya culmino, tiene que ver también con una necesidad de reconocimiento, ¿ya? Entonces, y esto es bien complejo porque sujetos racializados como nosotros tenemos problemas complejos sobre el tema de nuestro reconocimiento y nuestra autoestima. Y por eso ahí es la parte mucho más psicológica, y la verdad que voy a tratar de dar una explicación si yo ser un psicólogo, pero solamente desde mi conocimiento situado. Y disculpen la extensión del tema. Pero yo he llegado a esta conclusión luego de tanta reflexión, mirando que un problema, digamos, con los sujetos racializados tiene que ver con nuestras necesidades para el reconocimiento, que todos los tenemos, pero creo que en sujetos racializados es en mayor medida, ¿ya? Y en el caso de los activistas, quienes hemos desarrollado un conjunto de capacidades y destrezas y habilidades para digamos, hablar en público, para hacer incidencia política y demás, cuando tenemos visibilidad y reconocimiento, si no sabemos manejarlo de la forma más adecuada, pasa lo que pasa a cualquiera. Se puede convertir en una herramienta perversa del ejercicio del poder. Ojo, esta no es una característica única de los afroperuanos. Mira a varios líderes que justamente terminan haciendo eso y tienen el rechazo. Cuando esto ha ocurrido con liderazgos potentes en el movimiento, son los momentos en los que el movimiento se ha desestructurado en mayor medida, ¿ya? Entonces creo que esas cuatro cosas que he tratado de esbozar como una explicación, a mi juicio, me dan a entender por qué esta imagen de no unidad en el movimiento afroperuano es como potente, ¿no? Pero insisto, no debemos ponernos la valla más alta que la que se pone el resto. Necesitamos trabajar, sí, en nuestros discursos, que son, digamos, potentes, pero también unificar un poco los conceptos, insisto, discursos potentes y unificar conceptos. Y lo último es, necesitamos ser conscientes de cómo queremos manejar y cómo queremos lidiar con nuestros propios demonios vinculados a nuestras necesidades de reconocimiento. Y ahí lo dejo. Gracias, Oban. Yesira, tenías la mano levantada. Tu pregunta, ¿a quién es o a quién va dirigida, por favor? Sí, mi pregunta va para Ricardo. Tú como joven afrodescendiente, joven afroperuano, ¿cómo harías o cómo ayudarías a una mujer afro que está siendo violentada, conociendo las brechas y la situación que nos pone el racismo? Bien, yo creo que es una pregunta que nos pone varios retos y sobre todo interesante después de lo que
se ha discutido aquí en esta noche, ¿no? Lo primero que habría que reconocer es la propia problemática de las instituciones, ¿no? Y si tú misma conoces del tema y conocemos todos los que estamos aquí reunidos, es doblemente difícil que a una persona racializada la tomen en cuenta, ¿no? Frente a una serie de estereotipos como los que hay, ¿no? Ya los mencionabas tú misma en tu intervención, no se comprende o no se logra comprender el sentido de que una mujer afroperuana, una mujer negra, presente violencia y nosotros mismos nos sorprendemos ante tales acontecimientos, pero evidentemente la realidad es mucho más compleja y mucho más difícil. Y lo primero que se tendría y que se tiene que hacer es reconocer las limitaciones que tiene cada una de las instituciones para abordar el tema, desde las directamente involucradas, como las comisarías, los centros de atención, y también en el aspecto macro, ¿no? Los mismos ministerios, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura. Entonces, hay una serie de instancias en el Perú que presentan también limitaciones. Entonces, yo como joven, parte del movimiento, este movimiento que no termina por identificarse y reconocerse, como mencionaba Owen, también reconozco una serie de problemáticas. Lo primero está en buscar en hacer incidencia en la conciencia de formar y reformar instituciones para que puedan reconocer cada uno de estos temas, ¿no? Y lo segundo estaría en también, aunque Pierre lo puede decir y evidenciar mejor que yo, en también cambiar la forma de pensar de las personas, pero sobre todo de nosotros mismos. Ahí me queda algo muy claro de lo que había dicho Pierre, que la mayor incidencia también está en los propios varones, hombres afroperuanos, ¿no? Allí tiene que estar gran parte del trabajo, más allá de toda la visibilización y esfuerzo que se hacen desde las mujeres afroperuanas, pero si los propios hombres, jóvenes, adultos, no hay un trabajo real detrás, estamos tirando en balde gran parte de los temas, ¿no? Gracias, Ricardo. Oba, ¿a quién le vas a plantear tu pregunta, por favor? Yo tengo yo en realidad tengo dos preguntas, una para Cecilia y otra para Pierre. Entonces arrancaré con la de Cecilia inmediatamente para la de Pierre. A Cecilia le preguntaré, vinculado a esta realidad de las mujeres, diferencias entre lo que, digamos, pasa con las mujeres tanto urbanas como rurales, porque son dos realidades distintas que normalmente terminamos invisibilizando. Y entonces quiero saber cómo ella mira estas diferencias entre mujeres afroperuanas rurales y mujeres afroperuanas urbanas, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí que nosotros todavía no logramos comprender? Y cuando hablamos de mujeres afroperuanas estamos como hablando de las mujeres como un todo universal, cuando en realidad no lo son. Entonces, uno de estos aspectos me gustaría que ella nos pueda contar un poco de lo que ella observa como diferencia. Y mi pregunta para Pierre está relacionada en cómo, digamos, cómo la discriminación y el racismo pueden tener un impacto significativo en los estados de ánimo de las personas afroperuanas y cómo estos podrían, como no, desencadenar un conjunto de, no sé si llamarlo patologías, pero sí, porque no sé si es el término adecuado, pero sí un conjunto de problemas que requerirían de la asistencia profesional para poder superar. De hecho, creo que todos necesitamos ir a un psicólogo alguna vez a nuestras vidas, yo lo hago, digamos. Pero qué tan conscientes desde los afroperuanos debemos ser en la necesidad del impacto que tiene el racismo y la discriminación y cómo debemos superarlo a través de ayuda profesional. Shesira, ¿tú primero? Sí.
¿Sí? Está O bien. yo. Vea, tú, normal. Como tú quieras. Ya, Ah, bueno. está bien. Eh, Bueno, gracias por la pregunta, Owen. ¿Sí? Ya. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad la diferencia es muy grande. El hecho de nosotras, las mujeres rurales, las mujeres de pueblo, tener que salir de nuestra zona de confort, de nuestro pueblito, para poder acceder a la educación, al trabajo, porque de todas formas, si en nuestro pueblo no hay una universidad, no hay un instituto, y tampoco hay oportunidades laborales. Y es un problema definitivo también de políticas públicas específicas para los afrodescendientes. Y con ello nosotros tenemos que salir de nuestro pueblo de todas formas para poder conseguir eh, estudiar o trabajar, ¿no? Incluso para poder acceder a la salud. Entonces, de allí es una de las diferencias tener que salir horas para viajar, para acceder a un centro educativo de salud o de trabajo, ¿no? Y en este escenario, en todo este camino, tener que lidiar, porque nosotros tenemos que lidiar diariamente durante toda nuestra vida. O sea, el racismo como que vive con nosotros, ¿no? Es como que por más que tú no lo quieras ver, está allí siempre. Entonces, ese racismo que nos acompaña diariamente durante toda nuestra vida, en todo ese recorrido, creo que también es una de las, no sé si diferencias, porque no soy una chica de ciudad, una chica de Lima, no soy una chica urbana, pero yo considero que se nos hace más complicado en nuestros pueblos, ir a otra ciudad, quizás desconocida para nosotros, y aparte de eso, con límites, recursos económicos, uno va por las justas, y gracias a Dios que tienes esa oportunidad para acceder. Entonces ahora se le suma el hecho que piensen que pues si eres negra no sirves para estudiar, tú deberías estar jugando vóley, cocinando, ¿no? Y no solamente los compañeros, sino también de los profesores. Y eso afecta mucho en las ganas que tú quieras eh, poder tener para poder conseguir al objetivo que es estudiar, terminar una carrera universitaria, o poder acceder a cualquiera de los servicios públicos, ¿no? Entonces, todos estos escenarios, todas estas acciones racistas que se van sumando, van generando una diferencia. De todas formas, todos los afrodescendientes sufrimos racismo en diferentes partes del Perú, ¿no? Pero obviamente que en lugares más alejados se va a dar de manera mucho más fuerte. Y no solamente por el racismo, digamos, descarado de insultos, ¿no? O de malas palabras que nos puedan decir, sino también estructural, ¿no? El porque venir de pueblo, el sistemático, el venir de pueblo, no puedes acceder tú a la educación o no tienes los medios económicos porque simplemente no hay oportunidades para hacerlo. Entonces yo considero que todos esos aspectos hacen cada vez más grande la valla de poder nosotros acceder a un servicio público de calidad. Y también para que en un futuro a nuestros hijos podamos tener que accederlos a estos servicios públicos. Si no estudié, si no tengo un trabajo seguro, si no tengo un buen sustento económico, mis hijos van a tener que sufrir lo mismo. Entonces yo considero que esas partes y estas acciones durante todo esta trayectoria y durante toda nuestra vida es algo que tenemos que lidiar y hacer de nuestra autoestima y hacer de nuestros cuerpos cada vez más fuertes, ¿no? Para poder llegar a nuestros objetivos que algunos son claros. Gracias. Dale, Pía. bien, Oban, estaba escuchando a Shesira y al mismo tiempo recordando cosas. Y voy a empezar diciendo algo que me comentó una amiga blanca mestiza. Esta amiga blanca mestiza me comentó que cuando ella estaba en primer grado de primaria,
Su abuela la peinaba todos los días y mientras la peinaba le preguntaba si en su salón había alguna niña negra. Ella le decía que no, y su abuela le decía, si llegase a ver alguna niña negra, recuerda sentarte lejos de ella. Se lo repetía así. Ella no entendía por qué. Ahora ella tiene 41 años, ¿no? Y lo entiende. Pero en ese momento ella no entendía por qué. Era una niña. Luego la abuela le decía que si se juntaba, se ponía cerca a esta niña negra, le iba a contagiar piojos, porque por ser negra era cochina. Entonces, cito este ejemplo porque para nosotros, los psicoterapeutas, al menos desde el modelo gestáltico, entendemos algo que se llama introyecto. Y el introyecto es aquello que nos han dicho desde muy pequeños y que lo hemos validado y lo hemos creído sin cuestionamiento. El introyecto normalmente viene de figuras parentales relevantes, de figuras parentales importantes para nosotros. ¿Y por qué? Porque el niño necesita sentirse querido, necesita sentirse aceptado y toma como modelos lo que tiene en el entorno. Ahora, un introyecto no necesariamente se da de manera verbal. Los introyectos también se dan de manera conductual. Cuando yo estoy caminando con mi hijo y se acerca una persona afroperuana y yo aprieto fuerte mi cartera o cambio a mi hijo de lugar, lo cambio de posición, lo estoy introyectando también. Y le estoy haciendo creer, le estoy mandando el mensaje de que esta persona que está acercándose es amenazante. Y yo como madre, como padre, lo estoy protegiendo de esta persona que es amenazante. El introyecto se queda dentro de la cabeza y se repite tantas veces que llega un momento en el que ya no necesitas a esta otra persona al lado para que te lo diga, porque ya está dentro de tu esquema cognitivo, ya está dentro de tu manera de entender el mundo. Entonces empieza a hablarte desde adentro. Es sumamente fuerte y súper doloroso. Esto también nos lleva a pensar en algo que ya lo he mencionado hasta el cansancio, creo, en otros espacios, y lo he escrito y dirán, qué chinche con este tema, pero es el fenómeno de la desesperanza aprendida, ¿no? La desesperanza aprendida es esto. La desesperanza aprendida es cuando yo a una persona le hago sentir o le hago creer, ¿sí?, que lo más lejos que va a poder llegar es esto. Entonces la persona cada vez que intenta subir siente que no tiene las cualidades, que no nació para eso, que no puede hacerlo. Por más que intente, cree que no puede hacerlo, que no nació, que no es su perfil, ¿ok? Y eso se da, y yo recuerdo una anécdota cuando estaba en la universidad, en la biblioteca, haciendo un trabajo con un compañero, y él me preguntó por qué la gente como tú no es como tú. Yo sabía a qué se refería él, pero le pregunté, no entiendo a qué te refieres. Y él me dijo, ¿por qué la gente como tú, y me señaló el rostro, no es como tú? Y yo le dije, lamentablemente, porque la gente escucha a gente como tú y le cree. Y ese es el gran problema, ¿no? Cuando le creemos a la sociedad estas etiquetas que nos van adjudicando. Cuando tú me preguntas de qué manera puede afectar, hay un montón de cuadros que pueden surgir de esto. Desde la infancia y la adolescencia. Entendemos que la adolescencia es una etapa importante porque se empiezan a dar el contacto ya con personas del género contrario o del mismo género si es que se da atracción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un tema de aceptación, ¿no? ¿Qué nos dice los manuales diagnósticos? Por ejemplo, que la fobia social, por ejemplo, es uno de los cuadros que se da principalmente al inicio de la adolescencia. ¿Por qué? Porque las personas empezamos a socializar. Una persona racializada tiene mucha mayor dificultad para poder interactuar porque siempre va a tener, como tú lo mencionaste hace un momento, Oban, siempre va a tener que demostrar el doble, va a tener que hacer el doble de esfuerzo para poder demostrar que merece ese espacio dentro de ese grupo. Va a tener que hacer un doble esfuerzo para poder demostrar que su belleza física no es exótica, sino que las personas afroandinas también son bellas, que su inteligencia no es una excepción,
sino que las personas de distintos grupos étnicos también son inteligentes. Va a tener que hacer un doble esfuerzo. Entonces, ahí empieza, pues, estos cuadros como la fobia social, porque cuando la persona habla, ¿no? Cuando la persona habla, le hacen bromas del tipo de, ah, pero ¿qué dices tú si los negros solo piensan hasta las 12, ¿no? O bromas supuestas como, ¿qué? ¿Pensabas? Oye, cuidado que se te prende la cabeza porque estás haciendo un esfuerzo. Estas supuestas bromas normalizadas hacen que el individuo, la persona racializada, empiece a sentirse cada vez más disminuida o inadecuada en los entornos. Y si participa, participa desde un segundo puesto, desde la oscuridad, desde la sombra, ¿no? Está ahí, pero no se da a notar por miedo a la exposición y a la burla permanente que le va a hacer el grupo. Y eso le va a llevar a cosas como depresión, ansiedad y un sinfín de cuadros. Yo creo que por eso, más o menos por ahí iría la respuesta. Gracias, Pierre. Terminar de hacer bien mi rol de moderadora y pedirle a los amigos ya, a Yesira, a Pierre y a Obam, que por un minuto, voy a mirar mi reloj, por un minuto nos den sus reflexiones de conclusiones para terminar este bonito panel y este bonito panel de iniciativa. Vamos a mezclar un poco y vamos a empezar por Obam. Querido, un minuto, por favor, para tu reflexión. Adelante. A ver, decir creo que tres cosas. Lo primero es que no debemos olvidar que el racismo y la discriminación impacta los cuerpos y las mentes de las personas, y especialmente de personas afrodescendientes que somos sujetos racializados. Y lo que acaba de decir Pierre vinculado a cómo esto puede terminar causando depresión y otro tipo de cuadros psicológicos, es algo que siempre debemos tomar en cuenta. Es lo primero. Lo segundo, entender que los afrodescendientes, si bien hemos desarrollado una capacidad enorme para la resiliencia, somos también un grupo de personas que estamos tratando de esforzarnos 2 o 3 o 4 veces más de lo que se esfuerza un ciudadano promedio, con lo cual también hay un cansancio y un agotamiento por el tratar de demostrar que. Y lo último es que en esta situación de pandemia se ha terminado de develar la situación de desventaja estructural que afecta a la población afrodescendiente y que hace que las brechas en los diferentes derechos sean cada vez más evidentes, ¿no? Y que esta situación no se va a poder resolver si es que no se trabaja en 2 niveles. En un primer nivel, en la construcción de política pública que entienda y comprenda la complejidad del racismo y la discriminación, tanto simbólico como estructural, y el impacto que tiene sobre el sujeto afrodescendiente, sobre el ejercicio del goce de sus derechos y el acceso a oportunidades. Pero por otro lado, se tiene que trabajar también en un cambio actitudinal, es decir, para que los otros no tengan un conjunto de prejuicios o estereotipos sobre nosotros, pero también sobre nosotros mismos, sobre esto último que dijo Pierre, que es súper importante, de no creernos el discurso del sistema sobre cómo somos nosotros mismos. Gracias, Obam. Pierre, por favor, un minuto para ganar. Gracias. A ver, en primer lugar, ya que me mencionaste que esa conversación también iba enmarcada en el Día de la Lucha contra la Violencia de Género, yo quiero recalcar que es fundamental que los hombres afroperuanos, y quiero ser muy reiterativo en este punto, que los hombres afroperuanos empecemos también un proceso de abandono de ciertos patrones machistas, masculinistas, patriarcales, que han sido normalizados dentro del mismo grupo. Cuestionamos, lamentablemente,
el machismo fuera, pero no nos damos cuenta, decimos la sociedad es machista, pero no nos damos cuenta que nosotros somos esa sociedad, nosotros somos parte de esa sociedad. Entonces creo que esto es una invitación a que todos reflexionemos, todos, sin excepción alguna, reflexionemos sobre cosas, prácticas, comentarios, bromas, frases que solemos decir y que violentan a las mujeres y que intentan colocar a la mujer en una posición subyugada a lo que es el hombre. Otra cosa que me parece importante es que como afroperuanos también, si bien es cierto, estamos luchando contra la discriminación y contra el racismo de la sociedad, debemos de luchar también contra el endorracismo. Y eso es algo que queda muy normalizado. Muchas veces escucho bromas de personas afroperuanas con respecto a su propio color de piel, con respecto a sus capacidades, y eso también nos debilita como grupo. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que mejorar eso, tenemos que generar espacios seguros para poder hablar de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de la violencia que hemos percibido a lo largo de nuestra formación. Yo creo que también es necesario tratar de unificar agendas. Cuando le preguntaba a Obán eso de qué nos falta, y Obán me decía, tú como psicólogo, bueno, sí, yo también lo he pensado muchas veces, creo que podemos unificar agendas y estas agendas tienen que ser absolutamente inclusivas. No se trata solamente de hablar de personas afroperuanas, hombres o mujeres, sino también tenemos que hablar de personas afroperuanas, hombres, mujeres, LGTBI, personas con discapacidad, citadinas y de otras provincias, ¿no? Personas que tienen distinto estrato socioeconómico. O sea, tenemos que vernos de manera holística para poder entender que no es una realidad, son muchas realidades que tienen que ser abordadas, atendidas y escuchadas, ¿no? Y obviamente abandonar también nuestro discurso, y me incluyo, nuestro discurso académico, porque claro, a veces desde la academia todo suena muy bonito, todo se ve muy genial, se ve hermoso, pero tenemos que bajar a ver qué pasa en el resto de lugares, ¿no? Los centros poblados, los lugares más alejados, donde también están nuestros hermanos y nuestras hermanas, darles voz. Siempre a veces pasa que también tenemos muchos rostros que se repiten, pero tenemos que escuchar a las demás personas. Me encanta haber escuchado a Chesira, primera vez que la escucho, y me gustaría que escucháramos a más gente que está ahí esperando para poder ser atendida. Nada. Gracias, Pierre. Cecilia, un minuto, por favor. Gracias, Meda. Bueno, ya lo dijeron mis anteriores compañeros, creo que simplemente es recalcar el hecho de darnos voz a las poblaciones afrodescendientes, a los lugares más pequeños donde donde estamos resistiendo y sobreviviendo ante tantos actos racistas. Y pues también hacer hincapié con el hecho de desaprender un poco, incluso dentro de nosotras mismas, las mujeres afrodescendientes, somos machistas. Veo mucho y escucho mucho que nuestras madres nos dicen, ¿no? Tú eres mujer y tienes que andar con tu marido, así se vaya debajo de un puente, tienes que soportarlo, porque eso está bien, porque tú tienes que estar en un lugar constituido, en una familia constituida. Entonces muchas veces las mujeres también somos muy machistas y incluso yo creo que en los pueblos son mucho más el hecho de tener que estar con la pareja porque está bien, a pesar que nos violentan y a pesar que incluso nos matan. Entonces es ahí donde ese pensamiento y ese chip machista dentro de los hombres y también dentro de las mujeres, porque a veces dejamos que esto suceda porque simplemente se normaliza. Y bueno, agradecer una vez más por la invitación y también pedir que en todos estos espacios incluya personas de pueblos, de lugares donde no se nos escucha nuestra voz, donde no se nos conoce nuestra realidad. Incluso muchas veces es diferente a la de nuestros compañeros del sur o nuestros compañeros del centro, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy agradecida por estar con tan magníficos, magníficas personas y hombres que de verdad me han enseñado mucho ahorita y escucharlos ha sido un aprendizaje así
enorme. Muchas gracias por ello y espero pues encontrarlos en otros y diferentes espacios. Muchas gracias. A ti, Yesira. Bueno, yo tengo que despedirme. Yo me siento en un programa de televisión. Muchas gracias a Uban, a Yesira, a Pierre. De verdad, ha sido gratificante, ha sido una bonita tarde, noche. Hemos compartido muchas reflexiones que espero en un futuro no muy lejano podamos verlas materializadas o en vías de la materialización. Nos quedamos con las reflexiones de Yesira siendo una mujer joven afroperuana de provincia. Nos quedamos como Oban plantea esta incidencia y la labor del Estado con la articulación de la sociedad civil afroperuana y la sociedad civil afroperuana organizada, y que la tarea es transversal. Y sí nos quedamos también, y no menos importante, con la reflexión que nos deja Pierre, con la introspección y todo el trabajo que se hace y toda la necesidad que tenemos como hombres y mujeres afroperuanos de que somos diversos y que es importante siempre hablar sobre nuestra diversidad y desde nuestra diversidad afroperuana. Sin más que decir, Ricardo. Agradecemos entonces a cada uno de nuestros panelistas, agradecemos la brillante moderación de Medalin, que esta tarde-noche haya servido para reflexionar estas dos fechas conmemorativas, el 8 de marzo y el 21 de marzo, y que la tarea continúa. Para todos nosotros esto va a continuar y muchas gracias a ustedes.